Una vez más, mis queridos hermanos, pastores, líderes, miembros y amigos de la Iglesia Rosa de Sarón y de los anexos acá en la ciudad de Cajamarca, Perú. Mi saludo cordial, hoy día domingo, un domingo más que estamos en casa por esta medida del gobierno, que es una medida necesaria para la salud colectiva de todo el país, pero que no impide, a través de las redes, continuar con las clases de la escuela dominical, clases que el día de hoy está terminando sobre lo que es la doctrina de la Iglesia. Antes quisiera recordar brevemente los puntos que tratamos la última clase, cuando mencionamos que el único dueño y señor de la Iglesia es Jesucristo, porque Él es el único que ha dado su sangre en la cruz de Calvario, que derramó su sangre por nuestros pecados y que pagó el precio de nuestra redención. Por lo tanto, la Iglesia le pertenece a Jesús y Él es el único Señor de la Iglesia. También vimos que la iglesia no es un templo, no son las paredes donde se congregan los fieles, los hombres y mujeres que han aceptado a Jesús. La iglesia es el cuerpo mismo de nuestro Señor Jesucristo y que es el pueblo que se congrega en los diferentes templos en el mundo entero. Una de las características que analizamos la clase pasada fue que la iglesia ha sido extraída de todos los pueblos, de todas las naciones, de todos los lugares de la tierra donde un hombre o una mujer o un niño aceptó a Jesús como su Salvador. Automáticamente esta persona pasa a formar parte del cuerpo invisible universal de nuestro Señor Jesucristo. También analizamos cómo es que uno llega a ser miembro, no por dinero, no por prácticas de buena fe o de obras buenas que el hombre haga, sino que el ser miembro de esta Iglesia Universal tiene un solo elemento, la fe en Jesucristo. Y todo el resto es obra que lo hizo Jesús de pura gracia en la cruz de Calvario. Nosotros no tenemos que hacer nada para formar parte de esta Iglesia Universal, sino que es la fe en Jesús y la obediencia a su palabra la que nos permite y nos abre las puertas para ser miembro de la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo, extraído de todos los pueblos de la tierra, y gracias a Dios que entre la mucha gente a la que Dios le habló, le invitó a que acepten a Jesús como su Salvador, usted y yo, hermano, usted y yo, líder, pastor, consiervo, hemos tomado esa decisión de aceptar y por lo tanto no somos solo un pueblo real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, sino que nos hemos constituido en una verdadera familia. Todos, hombres y mujeres, que hemos tomado la decisión de hacer de Jesús nuestro único Señor y Salvador, de recibirlo como el único mediador, como el único intercesor, nos hemos constituido en una familia. Y así podemos ver que las familias cristianas son millones sobre la tierra, donde hay un hombre, una mujer o un niño, en un hogar, en una casa, que alguno de ellos o varios de ellos han aceptado a Jesús, se constituyen en una familia. Y esta familia pequeñita, que es una pequeña célula de todo el cuerpo de Cristo en el mundo entero, al final llegamos a ser parte de la familia de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Para ser miembro de la familia, ya vimos que tenemos que tener un mismo Padre, unos mismos principios, estar sujetos en amor
a las enseñanzas, a la disciplina y a todo lo establecido por Dios en su palabra, y que como familia glorificamos a Dios con nuestra vida de una manera práctica y real, obedeciendo cada día el mandato de nuestro Señor Jesucristo. También vimos que esta familia vive en comunión. No podemos vivir en contradicción o en pensamientos diversos los miembros de la familia, porque tenemos un solo Padre, tenemos una sola norma, tenemos un solo conjunto de principios, y todos los que voluntariamente hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos constituimos en una familia que tiene la característica de la unidad. No es como pasa en las familias humanas, donde muchas veces el hombre y la mujer tienen sus propios pensamientos, cada cual, los niños aparte, y al final vemos un caos dentro de esa familia. En la familia cristiana no se da esa situación porque somos de un solo Padre, Jehová, somos propiedad de Jesucristo, porque su sangre derramada en la cruz del Calvario ha sido el precio de nuestra redención. Estamos bajo los mismos principios, las mismas ordenanzas y la misma voluntad de su Padre, que es nuestro Señor Jesús. Por eso, hermanos, que no podemos cada cual hacer lo que deseamos, sino que sencillamente somos miembros de la Iglesia en unidad, y esa unidad se manifiesta en el amor que tiene que haber en todos los miembros de la Iglesia. Hoy día vamos a ver algunas figuras que encontramos en la Iglesia con las cuales se tipifica, se representa o se simboliza a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Primero, como ya lo analizamos, se habla de la Iglesia como pueblo de Dios. Vimos ya en las clases anteriores que el pueblo israelita, descendientes de Abraham, de la promesa bíblica en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, y luego con Moisés, al recibir el decálogo de la ley y el resto de ordenanzas para ser un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra, nació el pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios, como dice la Escritura en el libro de Romanos, ha venido a ser un solo pueblo con la Iglesia. Y ya no somos dos pueblos, el pueblo judío por un lado y la Iglesia por otro lado. Somos la Iglesia, el pueblo de Dios en este momento, aunque históricamente la nación judía sigue su historia independiente como pueblo escogido por Dios, pero como nación. Y ahora nosotros, al formar parte con los judíos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, formamos parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, donde ya no hay judío, como dice el libro de Corintios, donde ya no hay gentil, y todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué más? También la figura que se toma para la Iglesia es para hablar del cuerpo de Cristo, el cuerpo que el Señor rescató y compró con el precio de su sangre. No somos como una estructura, como una institución, no somos como una empresa, no somos como un club deportivo, no somos como una institución política que tienen sus normas, sus principios y un montón de cosas más. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y para ser parte del cuerpo de Cristo, ratifico una vez más, el boleto de entrada, la partida original para ser parte de este cuerpo glorioso es la fe en Jesucristo, haberle aceptado como nuestro único y suficiente Salvador y vivir bajo la guianza de su bendita palabra. ¿Qué más? También se nos habla como la esposa, tomando la figura del matrimonio de las familias humanas,
El Señor toma esta figura de la esposa que está sujeta al esposo y que es el esposo quien la ama como su propio cuerpo a la esposa, y los dos ya no son independientes sino una sola cosa. Así nosotros, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, nos constituimos en la esposa de Cristo, que cada cual ya no hace ni piensa lo que desea, sino que como esposa de Cristo somos amados por el esposo, por Jesús, y vivimos bajo su tutela, su protección y su guianza. Por eso es que se toma la figura de la esposa, de la sujeción y del amor que tiene el esposo a la esposa, como Cristo tiene ese amor infinito para su iglesia, por la cual murió y dio su vida en la cruz del Calvario. También, por extensión del término iglesia, que a veces al mencionar a los hombres y mujeres que están congregados en un lugar determinado, sea un templo, sea una casa, sea un lugar, por generalidad se le dice la iglesia de Dios, aunque con el rigor académico y con la semántica en orden, los templos son las construcciones físicas, son los ambientes donde se reúnen los fieles, los creyentes, y el cuerpo es el ser espiritualmente parte de esa célula enorme que es la Iglesia Universal de Cristo. Pero generalmente en nuestro lenguaje unimos las dos ideas y decimos la casa de Dios o el templo de Dios para referirnos no solo al lugar donde nos congregamos, sino a los hombres y mujeres que se reúnen en determinado lugar. Como vemos, el término iglesia, esta doctrina acerca de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva de una manera muy profunda a lo que es su santa voluntad. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos principales de una iglesia local. Lo aclaré y en una forma un poco didáctica, que en cada lugar, llámese distrito, provincia o departamento, en cada jurisdicción física donde hay un grupo de creyentes y ésta forma parte políticamente de algún otro sector más amplio, como una nación, como un país, podemos hablar que la iglesia tiene dos partes, la iglesia local y la iglesia universal. Y ahora vamos a ver los objetivos de una iglesia local, vale decir, de todos los fieles, de todos los creyentes que se reúnen en un local, en una localidad, en un sector de una área determinada, ya sea distrito, caserío o provincia. En el caso de Cajamarca, hermanos de la iglesia central y los anexos, cuando hablamos de la iglesia local, no nos referimos solo a Rosesarón, sino a todos los miembros que han aceptado a Cristo como su Salvador y que viven en la ciudad de Cajamarca, pertenezcan o no a Rosesarón o a cualquier iglesia evangélica con el nombre que pudieran tener. Recordemos, hermano, que en el reino de los cielos no nos van a preguntar de qué templo o de qué organizaciones venimos, porque a Dios no le interesa los nombres de las organizaciones ni el nombre de los templos. A Él le interesa si somos parte de la iglesia local de Cristo en la ciudad de Cajamarca y, lógicamente, si pertenecemos a la iglesia universal de nuestro Señor, de todos los creyentes que adoran a Jesucristo y que han recibido al Señor como su único Salvador. Entonces, la iglesia local muchas veces está dividida por diferentes congregaciones que todos tienen a nuestro Señor como su máximo Señor, su Salvador, su guía, su protector, pero que muchas veces por nombres de nuestras organizaciones nos dividimos. Pero realmente la iglesia local no es solo de una denominación o de una organización determinada. Lo forman
todos los hombres y mujeres de todas las iglesias que viven una vida santa y en comunión con Dios. Acá quiero hacer una precisión antes de ver los objetivos de la iglesia local. Toda la gente que asiste a nuestros templos, de cualquier iglesia que queramos poner el nombre, no todos son salvos, no todos viven obedeciendo la voluntad de Dios, no todos dan un buen testimonio de su fe en Jesucristo, no todos pueden decir que están en íntima comunión con Dios, no todos pueden decir Jesús es mi Padre y mi Salvador, porque su testimonio o su vida incorrecta, llena de pecado y de desobediencia, hace que podamos decir a la luz de la palabra que ningún borracho, ningún homicida, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún mentiroso, y podemos seguir enumerando las condiciones que impiden que el hombre viva o llegue al reino de los cielos. Y tenemos en nuestras congregaciones mucha gente que vive en este tipo de pecados y por lo tanto podemos afirmar, no por un celo religioso ni por una disputa entre pastores o líderes, sino a la luz de la Escritura, como dice la palabra, el que conoce a Dios y le aceptó a Él, hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y el que no conoce a Dios, el que no ha aceptado verdaderamente a Jesucristo como su Salvador, no puede vivir haciendo la voluntad de Dios. Vive bajo la rebelión de sus pensamientos y de su carne como ser humano. Y por lo tanto, como dice el libro de Romanos, sigue alimentando la concupiscencia de la carne. Entonces, las personas que realmente no viven una comunión íntima con Dios, no pertenecen a la iglesia local de nuestro Señor Jesucristo. Pero para aquellos que nos esforzamos, para aquellos que tratamos de obedecer, que tratamos de vivir una vida íntima de comunión con el Señor, para nosotros tenemos tres grandes propósitos como miembros de la iglesia local. El primero, adorar y servir a Dios en espíritu y en verdad. No podemos servir de acuerdo a nuestra manera, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a lo que cree nuestra mente o al comentario de la gente o al deseo de los políticos o de los filósofos. No, tenemos que adorar y servir a Dios de acuerdo a su santa voluntad. ¿Y dónde encontramos la santa voluntad? En su bendita palabra, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Todo lo que es las Sagradas Escrituras es el plan de ruta que tiene el hombre, por así decir, para que desde que acepta a Jesús como su Salvador hasta cuando muere, para que llegue al reino de los cielos. Segundo objetivo que tiene el miembro de la iglesia local: edificar y discipular a los miembros a la luz de la palabra. Edificar y discipular. Por eso, hermanos, ratifico una vez más el pensamiento anterior. No podemos edificar y discipular de acuerdo a nuestra manera, a nuestro punto de vista. Tenemos que hacerlo de acuerdo al punto de vista bíblico y de acuerdo a la voluntad del Padre, que todo está expresado en la bendita palabra, la Sagrada Biblia. Tercer objetivo es comunicar el Evangelio a toda la gente de nuestra colectividad. Y esta es una labor que tenemos que hacerlo constante todos los días hasta que venga nuestro Señor Jesús. Cada iglesia que es de diferentes organizaciones, pero se considera y sus miembros viven esta vida de santidad, tienen la tarea de evangelizar lo más cercano de su entorno como personas, de predicar el Evangelio
alcanzarles el evangelio de vida eterna a cada miembro y, lo más importante, orar por ellos, dándoles un buen ejemplo de una vida transformada, de una vida renovada, de una vida que ha tenido un cambio radical desde el momento que Cristo entró a nuestros corazones. Por eso que el comunicar el evangelio, el predicar la palabra, el enseñar y dar un buen testimonio es el tercer objetivo de la iglesia local. Como ven, hermanos, el estudio es muy bonito acerca de la iglesia y tú, como un espejo, puedes ir dándote cuenta, de acuerdo a la explicación que voy dando, si estás viviendo de una manera correcta, si eres miembro o no eres miembro, o habiendo gustado la salvación años atrás, ahora estás perdiendo tu salvación por dar lugar a los placeres de esta vida o porque has permitido que pensamientos que no son cristianos entren a tomar el control de tu mente y lógicamente te estás saliendo de esa iluminación del camino perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, que es la única verdad. No te olvides, hermano, que en el mundo vas a encontrar filósofos, principios que cada cual reclaman para sí la verdad. Pero Jesucristo dijo, yo soy la verdad. En singular, el único que tiene la verdad es Jesús. Nadie tiene otra verdad. Y las verdades relativas que tiene mucha gente respecto a ciertas cosas son, como se define, relativas, plausibles de perfeccionar o de dejar en el olvido. Pero la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, eterna de nuestro Dios, no ha sufrido cambios, ni mutaciones, ni evoluciones. La palabra sigue siendo la misma, eterna y para siempre. Como lo dice la Escritura, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Jesús no pasará jamás. Por eso, lee tu Biblia, estúdiela, medítela, apréndela y cotéjala con las enseñanzas que muchas veces se dan en los púlpitos, en la radio, en la televisión, y muchas de estas enseñanzas, por ignorancia, desconocen lo que es la sana doctrina, o algunos por otra intencionalidad, y hacen que la gente empiece a tener pensamientos divergentes, diferentes al pensamiento de Cristo. Hermanos, vamos a ir terminando esta clase de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, viendo que la labor que Dios nos ha encomendado es una labor muy hermosa, que nos da un honor y un privilegio enorme de ser los portadores del Evangelio de la vida eterna, de ser los representantes de nuestro Señor como colaboradores en la predicación de la palabra, en la administración de los sacramentos y de los ministerios como siervos de Dios. Por ello, usted, como parte de una iglesia local y que es parte de la iglesia local de Cristo Jesús en la ciudad determinada, te invoco que a pesar de esta cuarentena, de este estado de emergencia, sigas teniendo tus cultos familiares todas las noches a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, nuestra escuela dominical para adorar, alabar y glorificar a Dios, y para que juntos con toda la familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros miembros políticos que están dentro de nuestra familia, de nuestro hogar, todos podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecer a todos los pastores de la Iglesia Rosesarón, a todos los miembros de nuestras congregaciones, a los líderes de la Iglesia Central. Un saludo cordial a todos los pastores de las diferentes organizaciones evangélicas que con toda sinceridad y honestidad
adoran y sirven a nuestro Señor Jesucristo, que todos como ministros de esta iglesia local mantengamos nuestra comunión como consiervos, como hermanos y también nuestra fe en Cristo Jesús. Estos días pasarán si el Señor lo permite y volverá nuevos días con una seguridad que habremos aprovechado este periodo de cuarentena para acercarnos en una comunión íntima, sencilla, familiar a la presencia de Dios y que al final redundará en una bendición colectiva con todas las familias que obedientemente estén llevando a cabo sus cultos por la noche, sus cultos de escuela dominical, su devocional personal en las mañanas y vivir lo mejor que podamos de acuerdo a la exigencia de la palabra de Dios, una vida de santidad. Un saludo cordial para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios y también un deseo sincero para aquellas personas que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador, que lo puedan hacer lo más pronto. El Señor te está dando la oportunidad que reflexiones, que veas que el Señor, con permitir que venga un solo virus, lo ha puesto al mundo de rodillas y los ha hecho que levanten sus ojos al Creador, porque quien tiene el control y todo el poder es nuestro Padre, nuestro Señor Jehová. Te invito, amigo, que abras tu corazón, permitas que Cristo entre a morar en tu vida y entres como ser humano por la puerta eterna que es Jesús, y acatando y obedeciendo sus enseñanzas y principios, formes parte de esta iglesia local y de la iglesia universal. Que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, more en sus corazones, hermanos, amigos, y que nuestro Dios, en su misericordia, nos conserve fieles hasta que Él nos lleve a su presencia y podamos gozar de la vida eterna en esa comunión hermosa con nuestro Creador, con nuestro Señor, con nuestro Padre, con nuestro Dios. La paz de Dios con cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Muchas gracias. Será hasta el culto de la noche.